Diego Genú. Marcos Schiavi es doctor en Historia, especializado en Historia del Sindicalismo, fue director del Archivo General de la Nación, director nacional electoral, forma parte del comité editorial de la revista Porvenir, que está acá en mis manos, y viene esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Gracias, Marcos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, arranco por el tema del trabajo, que por un lado tiene la reforma laboral como un objetivo del gobierno de cortísimo plazo, y por otro lado es el tema principal del último número de la revista Porvenir, que habla del mundo del trabajo, de las identidades fragmentadas. Ahí Tania Rodríguez, por ejemplo, en uno de los textos, habla de desarticular la antinomia incluidos-excluidos. En Argentina hay 21 millones de trabajadores, 9 millones son informales, esto según números oficiales. Bueno, sabemos que hoy hay una importante porción de los laburantes que están en la precariedad. Y ahí va la primera pregunta, ¿no? ¿Qué capacidad y posibilidades reales pensás vos que tienen hoy los sindicatos para conectar con los trabajadores que están en los márgenes y viven en esa precariedad, ¿no? Porque parecen mundos separados, la reforma laboral que afecta a los sindicalizados registrados incluidos, la precariedad de facto de los pibes que vemos laburando por la calle o en tantas otras ocupaciones, ¿no? Bueno, arranco el número 2 de la revista, sí, que trata sobre el movimiento obrero, sobre el mundo del trabajo. Básicamente tiene una hipótesis que lo atraviesa, que es que un proyecto transformador para el país necesita de organizaciones sindicales y organizaciones populares dinámicas. Dinámicas conectadas con su época y, bueno, y popularizadas, ¿no? Multitudinarias. En sintonía con lo que pasó hace ya 80 años en el 45, pero también en sintonía con lo que fue el 2001 y los comienzos del kirchnerismo, donde ya sectores movilizados que iban desde Delía hasta Moyano fueron parte central de un proyecto transformador del Estado. Pero con una idea que tiene el número, que es que con el Estado necesario, pero con el Estado no alcanza, necesitas una sociedad transformada. En ese sentido, claramente también lo que vos planteás es un interrogante, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vos pensás que vos en la tremenda mayoría de los sindicatos argentinos, vos para ser parte del sindicato tenés que estar en blanco. Con lo cual una decisión patronal define tu capacidad de organización. Yo soy de los que piensan que nosotros tenemos el país que tenemos, el hermoso país que tenemos, gracias a una democratización en donde el movimiento obrero fue fundamental. Dicho eso, yo creo que el sindicalismo hoy tiene dos desafíos. Por un lado, organizar lo desorganizado, o sea, organizar el trabajo informal. Puede ser que sea con la forma sindical que tenemos hoy o puede ser con otras. Yo no soy de la idea de que hay que tirar el modelo sindical por la ventana, pero también tenemos que tener claro que el modelo sindical que tenemos era moderno hace 80 años. Y el segundo punto, que para mí también es muy importante, es la idea de representación. Yo creo que nadie se acuerda si Ubaldini en los 80 era del sindicato cervecero. Sí se acuerda que era el dirigente principal de la CGT y que buscaba representar a todo el movimiento obrero. Y ahí me parece que ese es el punto central. El punto central es no quedarse, como bien dice Tania, no quedarse describiendo la heterogeneidad, sino que buscar lo que los une a todos los trabajadores, pero para eso necesitas repensarte organizativamente y por otro lado buscar representar. Tal vez ahora con la nueva conducción la CGT tenga una oportunidad en ese sentido, de buscar representar por fuera de los organizados. ¿Lo ves al sindicalismo más a la defensiva o más mirándose el ombligo? ¿Alguna dirigencia sindical, no? Porque por un lado hay una ofensiva, despidos, crisis, un gobierno como el de Milei, con una reforma laboral. Por otro lado, y yo también charlo con algunos sindicalistas, hay como una dificultad de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por toda esa gente que ya está medio perdida, ¿no? Al margen. El sindicalismo argentino tiene hoy una agenda defensiva, claramente, porque a mi entender tenés enfrente un gobierno que lo tiene como uno de sus
principales adversarios, vamos a poner así. Entonces hay una agenda defensiva que tiene que ver con mantener y defender el status quo sindical vigente. Las organizaciones, las obras sociales, los afiliados, la cuota. Yo creo que ya se está incubando, ya, no sé, ayer veía el informe del CETID sobre el tiempo, ya se está incubando para mí la necesaria agenda a la ofensiva en tiempos defensivos. Yo hace unos años hice una tesis sobre sindicalismo, soy doctor en historia, y cuando analicé el peronismo, vos lo que ves es que Perón toma una agenda que lo precede. Es una agenda construida por sindicatos comunistas, socialistas, sindicatos revolucionarios, que tenían una agenda que Perón transforma en realidad, que es convenios colectivos por rama, comisiones internas, mejores derechos, mejores salarios. Bueno, tal vez el objetivo hoy pueda ser reconstruir una agenda a la ofensiva que ponga al sindicalismo a fijar un horizonte, que es lo que hoy no tenemos. Ahí vos mencionás también en la nota que escribiste un poco esto, ¿no? Que había conectado Perón con una época, una agenda previa. Y te voy a hacer una pregunta, no sé si incómoda, pero es ¿cómo se disputa hoy ese apoyo popular que tiene Milei, ¿no? Porque eso es lo que distingue a Milei de Macri, por ejemplo. Y me parece que hay una idea bastante arraigada en algunos sectores de que la casta o la élite es el peronismo institucional, al menos, ¿no? La dirigencia peronista. Entonces, ahí hay un tema porque Perón conectó con esa demanda social de esa juventud, como vos decís, dirigente, que después tuvo roles, eso lo contás en este libro, del que ahora vamos a charlar también, una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo. Pero claro, hoy parte de esa juventud, no toda, está sintonizando más con Milei, y cuando Milei dice la casta, ve al peronismo como parte de la casta, ¿no? Sí, yo ahí no soy de los catastrofistas que piensan que el resultado de octubre fue una debacle total. Que arranco por ahí para plantear que yo lo que veo con el mileísmo, más allá de que sí hay algunos sesgos, rasgos plebeyos que tienen que ver sobre todo con los hermanos Milei. Sí. A mí lo que me parece que pasó en octubre fue una movilización del voto antiperonista, que tiene tantos años como el peronismo en sí. Incluso te diría que el antiperonismo es previo al peronismo, porque ya había antiperonismo antes del 17 de octubre. Yo ahí lo que veo es que el peronismo sí perdió una cantidad de votos muy importantes, que son los votos de gente que no fueron a votar, y esos votos se perdieron desde el 21 para acá. Si vos haces unos números a mano alzada, lo que vas a encontrar es que hay una tendencia en esa línea. Dicho eso, claramente el desafío es conectar de vuelta con un sentir plebeyo, que puede ser que en el último tiempo se haya perdido, que tenga que ver sobre todo por la gran cantidad de años en donde, bueno, gente como yo y otros compañeros y compañeras ocupamos lugares en el Estado. Y uno hoy puede pensar que en algún momento a nosotros nos sobró Estado y nos faltó sociedad. Pero dicho eso, yo lo que veo también con relación a Milei y su apoyo es que hay veces, eso no significa no hacer nada, ni sentarse a esperar, pero hay veces que es necesario la experiencia, es necesario el tiempo. Es necesario que haya sectores de la sociedad que atraviese este periodo, porque sí, hay para mí acumulado muchísimos años donde a un sector amplísimo de la sociedad lo que se le planteó y lo que vivió o experimentó es que el responsable de todo lo que pasaba era el Estado. Y si el Estado es igual a peronismo, entonces el responsable somos nosotros. Bueno, tal vez lo que haya que pasar, y a veces el tiempo, como dice Benjamin, se acelera o se detiene según procesos históricos, va a haber que esperar un tiempo para reconectar. No creo que esto se solucione con una alquimia intelectual de necesitamos encontrar 3, 4 ideas y ser intelectualmente exitosos. Hay algo más sobre el Frente de Todos que me parece que lo actualiza este resultado electoral, que vos decís, bueno, no es para dramatizarlo, pero hoy hubo una lectura después del 2023, cuando Milei llega
a la presidencia medio de manera sorprendente, que era, bueno, perdimos por 3 puntos, ¿no? Faltó muy poco, más allá de todos los dilemas, las discusiones, por 3 puntos casi ganamos en primera vuelta. Y otra que me parece que se repone, y yo la veo como un argumento, que es que el peronismo quedó asociado a ese descontrol inflacionario del final, sobre todo el Frente de Todos, y aparece ahora como sinónimo de inestabilidad para alguna gente, ¿no? No solo que Trump extorsiona, no solo que Trump y Caputo dicen el riesgo Cuca, no solo que dicen el apoyo para Milei, sino Argentina no existe más, sino que eso hace carne en gente que dice el último año y medio, los 4 años. Pongamos la fecha que querramos. Exacto. El peronismo solo es víctima de eso, es responsable de esa sensación que algunos sectores tienen. Y otra vez vuelvo a la cuestión de sectores populares, porque coincido con lo que vos decís, que hay un antiperonismo macizo que pesa mucho, pero al mismo tiempo me parece que eso solo no explica a Milei. Sin duda, yo fui parte del gobierno, un cuadro intermedio, sin duda no estuvimos a la altura de la vara que venía teniendo el peronismo de cómo se gestionaba. Y eso tuvo una traducción electoral, que se perdió la elección y que terminamos con un nivel inflacionario altísimo. De vuelta, yo no soy de los catastrofistas, no creo que uno pueda medir el gobierno del Frente de Todos sin considerar que atravesaste durante 2 años una pandemia que se llevó a 130.000 personas en este país. No creo que eso no sea un dato, a eso me refiero cuando se lo analiza. Dicho eso, es verdad que hubo una discusión post-elecciones sobre si el peronismo es sinónimo de caos o no es sinónimo de caos. Yo ahí diferenciaría 2 vertientes. La vertiente que vos decís, que es la que más me interesa, que es cómo reconstruir un vínculo con los sectores populares, con la clase trabajadora, que le dé certeza a esa gente de que vas a gobernar y vas a gobernar para ellos. Uh-huh. Por otro lado, hubo también unos planteos que tienen que ver con que en realidad el peronismo se tiene que allanar a intereses de ciertos sectores financieros, dándole certezas. El famoso caso de Astori. Sí. Lo podemos resumir ahí, pero es mucho más que eso. Es una discusión muy interesante para mí y muy válida. Uh-huh. En ese punto, lo que nosotros vemos en la revista, digo yo, pero somos nosotros, un colectivo de la revista, lo que vemos que lo que pasó en la Argentina en los últimos años es más un problema de soberanía que un problema de programa económico. Nosotros lo que vemos es que lo que pasó en el último tiempo, uno lo puede poner donde quiera, desde la partidización del Poder Judicial hasta... pero sí claramente arrancando en el intento de asesinato de Cristina, luego su proscripción y detención, y los limitantes que te pone la deuda con el FMI y ahora el limitante que te pone la deuda con Trump. En el fondo, la discusión que se plantea es si las mayorías argentinas se pueden gobernar. Lo que se está en discusión es la soberanía. Y en ese punto, para mí, el camino no tiene que ser tratar de tranquilizar a un sector que claramente es opositor a nosotros, culturalmente, en términos de clase, por 80 años de historia y por motivos valideros y por motivos imaginarios, sino que el desafío para mí es reconstruir una soberanía y sobre todo reconstruir un frente político que le ofrezca a las mayorías tranquilidad. En el debate político también de estas horas, de estas semanas, intenso en las redes entre funcionarios, militantes, aparece también la idea, un poco ligada a lo que vos decías recién, de que el peronismo tendría que haber hecho su propio ajuste antes de que llegara Milei, para evitar, ¿no?, que Milei terminara en presidente. Y me interesa porque en este libro, La alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, se habla del segundo gobierno de Perón, que es un momento al que se vuelve mucho últimamente, ¿no? Hablas del plan de emergencia de 1952, la cuestión de precios y salarios. Hablas del Congreso de la Productividad de 1955, 5 o 6 meses antes del golpe. Y un Congreso que decís no logró sus objetivos y lo definís como un intento desesperado de conciliar lo inconciliable.
sin apoyo sindical, ¿no? El Congreso de la Productividad, que tanto se menciona que Perón hace en el año 55, en marzo, no tuvo apoyo sindical, eso lo contás con bastante detalle. ¿Qué lecciones deja ese intento fallido para hoy, ¿no? Pensándolo desde hoy, si bien este es un libro de historia que un poco discute estos 80 años peronismo-antiperonismo, me parece que es un tema que vuelve, bueno, Perón hizo un ajuste, Perón hizo un intento, de eso no se habla, vos lo abordás, pero decís, el sindicalismo no estuvo de acuerdo en ese momento. Sí, un par de cosas con eso. Sin duda hay que volver a ese plan del 52 y analizarlo desde el saber económico y ver qué se hizo y qué no se hizo. Sí me parece inocente no considerar que es un plan que se hace después de ganar la elección, no antes de la elección. Sí. O sea, Perón ya tiene problemas inflacionarios. Te hago un paréntesis. Sí, sí. El primer acto que tiene Perón como presidente, que son 10 días después de asumir, es un acto en Luna Park con la CGT contra los precios, con el aumento de precios. O sea, desde el 45 en adelante, pero ya en realidad desde el 39, al proceso argentino lo atraviesa la inflación. Y Perón se hace cargo de eso. Y tiene dos líneas: lucha contra la especulación y mayor producción. Al comienzo de su planteo, el primer año, los primeros años era una cuestión más de producción, post 52 cambia la palabra producción por productividad. Yo lo que digo con el plan del 52 es, primero consideremos eso, primero consideremos que estamos hablando de un gobierno que había llevado el salario real, no solo el gobierno, sino los sindicatos. Para mí ahí es un punto central, o sea, el gobierno fijó un piso, pero el techo que siempre se trató de perforar, lo perforaron los sindicatos, que dejó un salario muy alto. Entonces ese ajuste parte de un salario alto. Ese ajuste parte de un Estado con capacidades estatales muy fuertes, parte de un gobierno que acaba de ganar una elección. No es lo mismo que el Frente de Todos en el 22. No estamos ni cerca. El Frente de Todos en el 22 venía de perder por 10 puntos una elección intermedia, ¿no? Sí, algunos dirían en el 19 había que hacerlo, bueno. Cuando se llegó el famoso contrato social, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero Está bien, hay una realidad con el 19, que es que a 100 días de asumir tuviste una pandemia. Entonces, pero más allá de ese punto, sí otro punto que me parece interesante, que es que el peronismo y Perón no era algo monolítico, que nunca es algo monolítico, que el vínculo entre quien conduce y las fuerzas vivas al interior de ese espacio nunca es algo sin tensión y sin roce. En ese marco, Perón propugna a partir del 52, 53, 54 discutir productividad atado a salario. Incluso la UOM va a un paro en el 54 porque le quieren vincular sus ingresos a la productividad. Y la discusión es una discusión taylorista, una discusión de tiempo, presencialidad, horarios, no mucho más que eso. Y en el 55 se propugna un congreso que lo hace la CGE y la CGT, o sea, la Confederación General Empresaria, que arma Perón, teniendo intervenida la UIA, porque también ahí hay una cosa, bueno... Sí. No considerar todo el panorama. El panorama es que Perón interviene en la UIA rápidamente y conforma su propia cámara. Bueno, esas dos, la CGT y la CGE, llaman a un Congreso de la Productividad, se discute qué es la productividad, se discuten las líneas, hay discusiones al interior entre el secretario general de la CGT y quien fuera después el ministro de Economía de Perón en el 73, Herbar, y finalmente no hay ningún acuerdo de productividad entre marzo y septiembre. Ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque lo lindo que tenía el peronismo es que los trabajadores pensaban que el gobierno era suyo. Y como era suyo, también discutía para dónde ir. Sin negar la influencia de Perón. Perón tiene unas huelgas en el 54 que van desde abril hasta junio, pero en abril va a elecciones y saca el 60% de los votos. La discusión no era si Perón sí o Perón no, era al interior del peronismo. Te sigo con algo de la historia, porque la semana pasada yo comentaba acá el nuevo texto de Juan Carlos Torre, que salió en la revista Prismas,
donde se habla del igualitarismo argentino, que es un tema que Torre viene trabajando, y el título es Naides es más que Naides. Me interesa preguntarte por una afirmación, más allá de que Torre dice, bueno, ¿qué pasó con el igualitarismo argentino? Y él dice que todavía está vivo. Pero hay algo donde él analiza el peronismo y dice, el impacto de esa mutación, vos lo citás a Torre también acá en el libro, de esa mutación de las relaciones sociales se hizo más visible porque el peronismo en el gobierno promovió un cambio social, pero no propuso una cultura popular alternativa, ¿no? Está hablando del momento en que Perón llega al poder, está hablando de la deferencia, que es esta cuestión que tiene que ver con que en la Argentina un trabajador mira a los ojos a un patrón, ¿no? Y Naides es más que Naides, como diría Artigas, y lo retoma Torre. Y en ese contexto, dice, el peronismo fue muy importante para el igualitarismo argentino, y tira ese dato, ¿no? De que no hubo una cultura popular alternativa, a pesar del cambio social. ¿Vos coincidís con eso? Primero, para mí Torre ha sido muy importante en todas las investigaciones. Torres es la persona más lúcida que leyó, por lo menos, el peronismo hasta el 75-76, sin dudas. Sí me parece que el planteo conecta con otra cosa interesante, y cuando vos lees historiografía muy vinculada a los comienzos del peronismo, es que Perón conecta con el plebeyismo argentino, con el plebeyismo que viene desde la Revolución de Mayo y que sigue por el rosismo. Los paralelismos entre la democracia rosista y la democracia peronista que hacía Romero, José Luis Romero en el 46, es una conexión lineal, que es que finalmente lo que hace el peronismo es canalizar una idea plebeya que tiene el país, que es la idea de que nadie vale más que nadie. Eso no llevó a ideas revolucionarias. Ahí hay toda una discusión que es muy larga y bastante escabrosa sobre si el peronismo en realidad fue un hecho profiláctico de un desarrollo de izquierda en Argentina, o si, como dice Sebrelli ya hace muchos años, es su propedéutica el que lo propone, el que lo propugna. Yo lo que veo ahí es que sin duda la genealogía peronista es una genealogía más plebeya que de clase, más de pueblo más que de clase, y que la reconstitución y el desafío vigente hoy es volver a conectar con eso. Vuelvo a decirlo, no estoy en la línea catastrofista de que ya no se conectó, porque si no es, y lo digo, es faltar el respeto a los 35 puntos que juntó el peronismo en todo el país como principal opositor a este gobierno. Bueno, a esa gente lo que hay que cuidarla, a esa gente, ir a buscar más, pero no decir que no estamos conectando con mayorías, porque en realidad el peronismo sigue siendo la alternativa a esto. Hay en el planteo de la revista, bueno, no se sale con la moderación, ¿no?, de esto, sino que se sale con una nueva radicalidad. Milei expresa desde la derecha, extrema derecha, eso. Y hay dos rasgos, me parece, que en esta relación entre gobierno y sociedad, que lo apoya, que no aparece mucho, no apareció mucho en el kirchnerismo, y para mí explican un poco la debilidad en algún momento del kirchnerismo, puede ser ahora. Te las tiro a ver qué opinás vos. Una es que esa radicalidad previa al 2003, del 2001, se encauzó en, no sé, un poder institucional, una burocracia, ¿no? Y otra es que hubo una lectura del kirchnerismo de que la antipolítica, el 2001, eran un riesgo, ¿no?, un peligro, como que nos habíamos asomado a un abismo. El abismo era económico, pero era político, en la idea de que ya no se creía en la dirigencia, ¿no? La pregunta, no tanto para atrás sino para adelante, es cómo pensás que debería darse esa relación entre la vitalidad social, vos la mencionabas en el caso del propio Perón,
y el poder institucional, ¿no? Porque a veces el poder institucional convierte esa vitalidad social en funcionariado, por ejemplo, y no sé si seca la plaza o queda lejos de la plaza. ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es la fuerza de ese gobierno? Si lo que estaba abajo se suma al gobierno, ¿no? Se puede pensar en muchas experiencias, no solo en la Argentina, ¿no? Lo primero que te quiero decir es que el número 3 gira en torno a esas preguntas. Esperamos sacarlo para comienzo del año que viene, pero se hace 2 preguntas, que es, bueno, los procesos democráticos de alta democratización en Argentina, uno lo puede poner el 45 y el 2001, vamos a ponerlo así, son hijos de irrupciones populares. Son hijos de un momento de irrupción popular que es el que profundiza esos niveles altos de democracia. Sin duda el desafío es, bueno, y no pasa solamente en Argentina, como bien lo decís, todos los grandes procesos históricos que arrancan con irrupciones populares, revolucionarias, terminan en una canalización en donde se estatiza lo social, ¿no? Vamos a ponerlo así. El desafío es ver, primero, empezar a ver por dónde sería esa irrupción, si es que no sentarse a esperarla, pero sí decir, bueno, conectar con de qué estaríamos hablando. La irrupción del 45 es trabajadores jóvenes buscando una canalización política institucional, pero sobre todo condiciones de vida mejores. El 2001 es hijo de una hipercrisis de ultra desempleo. Hay veces que se olvida. 25 años después, obviamente, la gente se olvida de lo que pasaba previo al 2001. La pregunta es, ¿cuál será la irrupción que se viene? A veces yo pienso que tendrá que ver con un debilitamiento cada vez mayor de la estatalidad, y en un punto los ciudadanos van a tratar de reconstruir un Leviatán que los proteja de algo, porque ya estamos en situaciones en donde estamos cerca de que ya ni los semáforos anden en Argentina. Dicho eso, claramente un desafío, y lo que nos pasó a los kirchneristas es que sí, el 2001 queda lejos. Y toda ese magma popular que irrumpe en el 2001, que en el 2003 Néstor y después Cristina conducen, ¿no? O sea, yo siempre... Delía, Moyano y Eben no eran 3 cosas que estaban juntas. El que los condujo y lo unió, el que buscó lo común, fue la conducción política. Bueno, tal vez para el gobierno de Frente de Todos el 2001 había quedado muy lejos. Marcos, gracias por venir a Fuera de Tiempo. No, gracias a vos. Doctor en Historia, especializado en sindicalismo, autor de este libro, Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo, y además parte del comité editorial de la revista Porvenir. Pasó por Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo.